Bienvenidos a casa nuevamente, lo quiero decir porque de veras es nuestro anhelo aquí en Comunidad Olivo que se sientan en casa, que somos familia. La Biblia nos llama la familia de la fe en Cristo Jesús, que es lo que nos une más allá de todas las diferencias que pudiéramos tener en tantos aspectos. Aquello es mucho, mucho mayor y más fuerte. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Y Señor, yo pido que en estos minutos de estudiar tu palabra, Espíritu Santo, abras nuestro entendimiento, hables a nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar hoy con la serie Travesía de Gracia, basado principalmente en la vida de Jonás. Y nomás como breve repaso de la semana pasada, Jonás era un profeta, lo menciona Segunda de Reyes, un profeta de renombre en Israel, cuando de repente recibe esta instrucción, este llamado, esta comisión de parte de Dios de ir a Nínive y advertir a esa gran ciudad del juicio de Dios que venía si no se arrepentían. Jonás no puede creer que Dios le llame a ir a Nínive. Debemos entender, Nínive era la capital de Asiria, el enemigo número uno de Israel, un imperio cruel, déspota. El llevarles a ellos una advertencia con el peligro de que se arrepintieran, no lo pudo soportar Jonás y huyó de Dios al huir de su llamado. De allí, la verdad, encontramos esta travesía comenzando de Jonás. Él no podía entender la gracia, no podía entender la misericordia de Dios a un pueblo pecaminoso, y hoy seguimos muchas veces batallando con entender ese amor, esa gracia, esa misericordia. Algo que comenté es que no confiamos en Dios lo suficiente y confiamos en nuestra sabiduría demasiado. Al no entender el por qué Dios está haciendo algo o no está haciendo otra cosa, terminamos no confiando lo suficiente en su sabiduría y demasiado en nuestro entendimiento, y el nuestro es muy limitado. Muchas veces no vamos a entender a Dios, pero una gran clave que debemos recordar es que tú y yo somos los primeros que necesitan de esa gracia y esa misericordia. Jonás no pudo extender gracia a otros porque perdió de vista cuánto lo necesitaba él. Que todos los días recordemos y aún nos hagamos la pregunta: ¿dónde estaría yo si no fuera por la gracia de Dios? Y eso yo sé que en mi caso me ubica, y reconozco que todo lo que tengo es por su gracia. Y si yo necesito de su gracia, ese favor y amor inmerecido de Dios, eso significa gracia, amor y favor inmerecido. Si yo lo necesito, ¿cómo no extenderlo a otros, aunque sean muy diferentes a mí? Como fue el caso de Jonás con los de Nínive. Ahora sí, vamos al continuar. Jonás capítulo 1 versículo 15. Él, al estar huyendo en un barco, Dios manda una tormenta, y aquí leemos: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Este es el momento más famoso de la vida de Jonás. Aún mucha gente que nunca ha venido a una iglesia ha oído de Jonás y el pez
que lo tragó. Y algunos escépticos cuestionan esto y dicen, es que la ballena no tiene el tamaño de garganta suficiente para tragar a un hombre. Y aquí hay dos errores. Número uno, la Biblia no dice ballena, dice pez. Y está comprobado que hay peces con la garganta y el estómago para, aún con la capacidad de tener a un ser humano ahí. Pero aún si no, el Dios creador de la naturaleza, ¿acaso no pudiera abrir más la garganta de un pez? O aún hacer más pequeño, Él pudiera hacer un salmón tragarse a un ser humano si quería. Es Dios, no hay límites a Él. No podemos dudar de su poder. Pero lo interesante aquí es cómo dice Dios ha provisto. Dios proveyó este pez para tragar a Jonás. Ahora, esto era una prueba terrible, espantosa. No puedo imaginar lo que vivió esos 3 días Jonás. Sin embargo, aunque parecía lo más terrible, realmente estaba salvando su vida de ahogarse y lo estaba preparando para lo que Dios tenía. Y Dios provee lo que se requiere para ayudarnos a nosotros llegar a la meta que Él tiene para nosotros. Muchas veces lo que provee puede ser pruebas, pueden ser cosas que parecen malas de entrada, pero luego Dios las usa para un bien mayor. Y esto es parte de la historia de Jonás que debemos aprender y abrazar. Tengo que reconocer cuánto necesito su gracia. Él necesitaba esta gran lección. Él iba a recibir ahora gracia de parte de Dios para poder seguir avanzando en su propósito en la vida. Saben, lo antes que reconocemos que no podemos solos y necesitamos de su gracia, lo antes que podemos avanzar. Muchas veces no estoy avanzando porque sigo aferrado a hacerlo en mis recursos, sabiduría, poder, habilidad. Lo antes que reconozco yo no puedo, necesito de la gracia de Dios, lo antes que puedo avanzar. Jesucristo dijo que hay que perder la vida para encontrarla. Hay que perder la vida en el sentido de la vida en mis fuerzas para encontrar la vida plena que solo Él puede ofrecernos. Saben, a veces no te das cuenta que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Él es todo lo que tienes. Repito, muchas veces no nos damos cuenta que Jesús es todo lo que yo necesito hasta que me encuentro en una situación donde Él es todo lo que tengo. Así que a veces me lleva a esas situaciones donde ya no más me queda Él y me doy cuenta que Él es todo lo que necesito en esta vida. Y entonces sí, estoy listo para avanzar. Estoy listo para ser promovido porque voy a entender que viene de su mano, de su gracia. Así que a veces tenemos que llegar al fondo. Sí que Jonás estaba literalmente en el fondo de un pez, en el fondo del mar. Y es a veces hasta que llegamos al fondo que recapacitamos. Ahora, no digo que siempre tiene que ser así. Sí, hay que ser sabios y recapacitar lo antes posible y reconocer: Señor, dependo de ti. Y allí en ese momento Jonás levanta una oración y es el capítulo 2 de Jonás. Solo vamos a ver una parte. Ahora, una primera observación de esta oración: está llena de frases que vienen de los salmos, llena de frases que vienen de los salmos. Es decir, Jonás, a pesar de su necedad en este momento, era un hombre de la palabra, conocía la palabra, y en este momento tan difícil él pudo levantar estas declaraciones y oraciones directo de la palabra.
Necesitamos conocer la palabra, necesitamos leer y reflexionar en lo que dice la Escritura, la Biblia. Va a ser un refugio, a veces en el momento, a veces no, pero ahí la vas guardando, y un día de repente te vas a encontrar en una situación y esa palabra que ibas conociendo, el Espíritu Santo va a ayudar a traerlo a memoria y esa palabra va a ser un refugio como lo fue para Jonás en ese momento. Solo quiero leer la última parte de su oración aquí en Jonás 2, versículo 7. Dice: cuando la vida, es Jonás de nuevo levantando esta oración, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Unas observaciones de esta oración. En el versículo 7 dice Jonás que eleva una oración sincera hacia Dios, reconociendo su morada, dice, en su santo templo, reconociendo la santidad de Dios, su posición delante de un Dios santo. Una oración sincera. Y esta es una frase que debemos recordar. Oración sincera no es una negociación, sino una rendición. Oración sincera no es una negociación, sino una rendición. Algunos creen que es una negociación, convencer a Dios de algo o prometerle cosas, y es clásico, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien está en apuros. Si tú me ayudas, yo dejaré de tomar, dejaré de fumar, dejaré de irle a la América. Yo no sé qué promesas de malos hábitos levantas al Señor. O yo prometo ahora sí ir todos los domingos a la iglesia. Yo prometo ahora sí amar a mi suegra. Yo no sé qué promesas grandes, increíbles, ¿verdad?, levantas en esos momentos. Pero no se trata de eso la oración. Se trata de reconocer cuánto necesito a Dios y rendirme a su voluntad. Y clamar obviamente por los anhelos que Él ha puesto en mi corazón y que voy conociendo en su palabra, pero siempre con un corazón rendido a los planes y propósitos de Dios. Además, ¿qué podemos ofrecerle a Dios más que un corazón rendido delante de Él? Así que Jonás está aprendiendo, es sincero, es humilde, no hay negociación en toda este capítulo, en toda esta oración. En el versículo 8 dice que los que confían en dioses falsos rechazan las misericordias de Dios. Esa palabra misericordia, kesed en el hebreo, es el equivalente de gracia en el Nuevo Testamento en el griego. Kesed se puede traducir misericordia, bondad, favor, gracia. Los que confían en dioses falsos, como en otras ocasiones he aclarado, esto no solo es el que literalmente tiene una imagen de piedra o madera física. Es mucho más allá y común que eso, y más sutil. Realmente aquello que yo tengo como mi principal fuente de plenitud en la vida es mi Dios. Aquello que tengo como mi principal fuente de plenitud en la vida es un Dios o un ídolo para mí. Y si no es Dios y su misericordia, su gracia, su amor para mí, si ese no es mi principal fuente de plenitud, de seguridad, de gozo, entonces lo que sí está tomando ese lugar se puede considerar un Dios, una persona.
algo o alguien en lo cual estoy basando mi llenura, mi seguridad, mi realización. Dice que le da la espalda a las misericordias de Dios, el que busca esa plenitud, ese Dios falso. Así que, mis queridos hermanos, o estoy dependiendo de la misericordia y gracia de Dios para mi vida, o si no es así, yo necesito cuestionarme en qué estoy dependiendo. Algo diferente, alguien, aún a veces en mí mismo, en mis propias habilidades o justicias, y yo necesito reconocer que dependo de Dios exclusivamente. Versículo 9 dice que Él ofrece canto de alabanza como un sacrificio, y nota, lo hace antes de salir del pez. Un gran ejemplo aquí Jonás, también tiene algo bueno, ¿verdad? Antes de salir del pez, de la bronca, de la prueba, Él levanta su alabanza al Señor. Lo llama un sacrificio. La Biblia nos habla de sacrificio, de alabanza. Es alabar cuando no tengo ganas. Alabar no por lo que Dios va a hacer, sino por quién es Él. Decido adorar por quién es Dios, a pesar de mis sentimientos, y Él cambiará mis sentimientos. Lo he vivido muchas veces. Yo creo que muchos de aquí también han decidido alabar y adorar aun cuando no tienes ganas, y al estar alabando, adorando, enfocándote en el Señor, la paz y gozo del Espíritu Santo empiezan a obrar en nuestro interior. Oh, que seamos un pueblo decidido. Voy a alabar no por cómo me siento, sino porque Él es digno y siempre va a ser digno, independiente de cómo me siento. No voy a adorar en base a mis circunstancias que son volubles, sino voy a adorar cuando duele, cuando no entiendo, cuando estoy en el fondo. Y finalmente declara Jonás: la salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Es una frase muy sencilla, pero estaba leyendo los grandes teólogos a través de las décadas consideran esta la frase más clara del Evangelio de todo el Antiguo Testamento. La salvación viene del Señor. La salvación eterna y la salvación de nuestras situaciones terrenales vienen solo del Señor. No es del Señor y mis buenas obras y mi obediencia. Buenas obras y obediencia son importantes, pero son un fruto, un resultado por la salvación que viene solo del Señor. Mi confianza, mi seguridad es en Dios y su amor y su gracia y su misericordia. De allí leemos en Jonás 3: el Señor habló por segunda vez. Todos digan segunda vez. Segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y en los minutos que me quedan quiero ir a lo que más quiero enfatizar el día de hoy: segundas oportunidades. Dios le habló una segunda vez, dándole una segunda oportunidad a un profeta necio y desobediente, a un hombre que había desobedecido, que había tratado de huir de los propósitos de Dios, pero Dios extendió su mano dando una segunda oportunidad, porque tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y cuando digo segundas, no solo es literal dos, es tercera y cuarta y quinta. Es un Dios de nuevas oportunidades que trae a nuestra vida. Dios no nos descarta a pesar de nuestros errores y pecados. Dios renueva el llamado a Jonás para ir a Nínive. Le da una segunda oportunidad. Primera de Pedro 5, 6 y 7 lo he mencionado. Esto es uno de mis versículos, bueno, son dos juntos, favoritos de la Biblia. Ha sido de ánimo
en los momentos más difíciles, en los momentos sintiéndome al fondo de un pez en el mar, sin saber qué seguía, qué venía, los porqués. Tantas veces Dios me habló a través de esto. Y espero que algunos Dios te hable hoy y te dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando estás ahí en el fondo, o cuando estás confundido, o cuando hay injusticias, humíllate ante tu Dios poderoso y espera en Él, que Él en su perfecto tiempo te va a levantar. Él en el debido tiempo te va a exaltar. Confía, espera en Él. Reconozco que yo no puedo por mí mismo, por eso me humillo, que dependo de la gracia y misericordia de Dios. Y humillado ante mi Dios poderoso, confiado, espero su debido tiempo, cuando Él a su manera me va a levantar. Y por eso puedo entonces, el versículo 7, depositar mi ansiedad, mi preocupación, porque yo sé en quién estoy confiando, y yo sé que en su tiempo Él va a cumplir sus propósitos. Él me va a levantar. Oh, creo que Él merece un fuerte aplauso el día de hoy. Había un joven llamado Juan Marcos, y lo conocemos más como Marcos, que acompañó al apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero este joven no nos da razones de por qué, pero hablando en términos técnicos, la regó, ¿sí? Marcos falló. A medio viaje abandonó y regresó a casa. No continuó hasta el final de ese viaje, de esa misión. Tiempo después, Pablo y Bernabé decidieron tomar su segundo viaje. Y Bernabé dijo: hay que llevar a Marcos otra vez. Y Pablo dijo tajantemente: no, nos quedó mal, falló en el primero. Y Bernabé insistió, pero no podían ponerse de acuerdo, y hubo tal desacuerdo que se separaron. Pablo tomó a Silas y fue por su camino, que sigue registrando el libro de los Hechos. Bernabé tomó su viaje, aunque no nos da datos de estos hechos. Bernabé y Marcos fueron también en su viaje misionero. Quiero aclarar, Pablo fue un gran hombre de Dios, usado como ningún otro en el primer siglo, francamente, pero a veces pudiera ser duro, y no quiso dar una segunda oportunidad a este joven. Pero Bernabé vio con ojos de gracia. Bernabé vio con los ojos de Dios el potencial en este joven y le dio otra oportunidad. A propósito, seamos Bernabés, seamos personas que pueden ver con ojos de gracia, de misericordia, a personas que han fallado, que tal vez nos han fallado directamente a nosotros. Ahora, obviamente, yo digo esto con el balance de sabiduría. Hay tiempos aún para disciplinas. No estoy diciendo que no, pero siempre a través de ojos de gracia, de misericordia, de buscar una nueva oportunidad para aquellos que siguen buscando a Dios. Bernabé fue ese instrumento. Incluyó a Marcos. No nos dice más la escritura de este joven, pero quiero decirte dos razones por qué sabemos que terminó dando mucho fruto. Pues lo principal es que él escribió uno de los 4 evangelios.
Él fue usado por Dios para registrar la vida de Jesucristo, para ser uno de los 4 que contaron la historia más importante de la historia. Así que no hay duda que este joven que recibió una segunda oportunidad la aprovechó y la desarrolló. Y aún Pablo, ya anciano, ya en su último escrito, reconoce que Dios había hecho algo en Marcos. Segunda de Timoteo 4:11 es un breve saludo, pero dice mucho. Dice: solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Aquel que dijo: no, él ya no viene, él falló, ahora dice: tráemelo, es de ayuda en mi ministerio. Una segunda oportunidad, y Dios lo usa para traer restauración y para dar fruto, y fruto en abundancia. Quizá otros te han descartado, quizá tú mismo te has descartado. Pero escúchame bien, hoy Dios dice que sus dones y llamamientos son irrevocables, que Él sigue teniendo ese llamado y propósito para tu vida, que Dios no ha olvidado sus promesas y que es un Dios de nuevas oportunidades, que sigue teniendo planes para tu vida, y hoy te extiende una nueva oportunidad. No importa cuántas veces has caído, qué tan al fondo te encuentras hoy. Dios sacó a un Jonás del vientre del pez en el fondo del mar después de desobedecer, de huir. Yo no sé qué errores, qué fallas, qué pecados puedes haber cometido, pero yo sé que hay un Padre de gracia, de misericordia y de nuevas oportunidades, que quiere reavivar ese fuego, esa pasión del don que Él puso en tu interior. Dios restauró a Jonás y su llamado. Le volvió a decir: ve a Nínive. El llamado sigue vigente. Él quiere restaurar llamados, sueños, anhelos que Él ha puesto. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa cuántos errores hay de por medio, tenemos un Dios de nuevas oportunidades, que puede llevar nuestras vidas a su cumplimiento. Y todo esto es porque Jesús nos dio la señal de Jonás. ¿A qué me refiero? Le pedían una señal y Jesús dijo: solo les voy a dar la de Jonás. El Hijo del Hombre estará como Jonás en el pez, el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. Resulta que la historia de Jonás es simbólico de la tumba, de Jesús tomando nuestro lugar y siendo enterrado. Pero todos sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Él resucitó, Él venció la muerte, y por eso ahora Él puede traer nueva vida a cada persona, a cada familia, a cada contexto, como quiera que sea. Él ha vencido y Él nos ama profundamente. Resucitó para darnos nueva vida. Y Él te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no te deja tal y como eres.